Hola, soy Rebeca Villalobos, profesora del Colegio de Historia desde hace ya algunos años. Creo que estoy cumpliendo ya 15 años como profesora y pues también estudié aquí la licenciatura y el posgrado en Historia. Muy bien, profesora. ¿Nos podría hablar un poco sobre su experiencia siendo estudiante de historia? O sea, ¿cómo decidió estudiar historia? Pues sí me tomé más o menos en serio la búsqueda de carreras. Sufrí mucho en la preparatoria, pasé cuatro, ¿cuántos años son de preparatoria? 3, ¿no? Ah, pues yo pasé 4 muy horrendos años de preparatoria, en la Escuela Nacional Preparatoria, por cierto, y ya me quería ir y tenía muchas esperanzas que todo cambiara. Entonces busqué con mucho cuidado, siempre en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales, pero no fue tan evidente lo de historia. Al principio quería estudiar sociología, hasta periodismo se me ocurrió, pero como no había tal cual la carrera de periodismo en la UNAM, empecé a buscar por otros lados. Me sentía más inclinada a las ciencias sociales y como no terminaba por decidirme ni me gustaban del todo los programas que veía, fui a la ENA, fui a muchos lados, alguien, no sé, supongo que también tiene que ver con que mi papá, que no es para nada historiador, es muy aficionado a la historia y que tuve buenos profesores de historia, sobre todo en la primaria y en la secundaria, y entonces me eché un clavado en el plan de estudios de nuestra carrera y me gustó mucho. Y entonces dije, bueno, eh, historia tiene un poco de todo. Tiene un poco de filosofía, tiene un poco de ciencia social. Entonces me vine para acá y pues seguramente lo idealizo porque nunca todo es perfecto, pero la pasé tan mal en la preparatoria que llegar a la facultad de filosofía fue así como una liberación total. Y bueno, pues eso, no te podría decir, no recuerdo qué tan rigurosamente revisé esos programas, es curioso. Después creo que atravesé por los mismos problemas que todos los estudiantes pasan con nuestro plan de estudios, lo de las claves, que no sabes ni qué meter, 80,000 optativas y demás. Pero sí recuerdo que llegué con mucha ilusión y que al menos durante los primeros meses fue un poco como, sí, como idílico. Seguramente también por el contraste con los años previos, pero fue lindo. Ok, ¿y puede recordar cuáles fueron sus primeras materias y cuáles materias la marcaron a lo largo de la carrera? Recuerdo muy bien el primer año también porque después fue la huelga. Entonces es muy, en mi memoria, obviamente es un evento traumático la huelga del 99. Entonces recuerdo, supongo que también por eso se ha enfatizado mucho lo que pasó antes del conflicto del 99. Entonces es curioso, o sea, es lindo que me hagas esa pregunta porque seguramente mi memoria miente y hace muchas cosas, pero sí lo recuerdo como si fuera ayer. Tomé clase con Álvaro Matute en el 005, había un gentío, esa clase me marcó desde el primer día casi, o sea, mi idilio con la historiografía fue muy temprano. Tomé clase con Gloria Villegas en alguno de los 101, 102, uno de los primeros de allá abajo, también estaba lleno el salón. Más allá del, me marcaron mucho ellos dos como profesores en el primer año de la carrera, muchísimo. Tomé clases con profesores que fueron maestros de mis maestros, que ya no están, pero que eran legendarios y sobre los cuales hacían además muchas bromas en los pasillos y demás. Eh, Lucha Parcero me dio historiografía general, uno, después ya se jubiló, creo que el siguiente semestre ya nos abandonó. En fin, ahora las otras clases no las... Ah, bueno, tomé historia de Grecia y Roma con una profesora que creo que ya no volvió mucho. Estaba sustituyendo a la doctora Rosa Martínez Ascobereta, con quien no tomé sino hasta mucho tiempo después. Pero en general creo que las clases que más me marcaron ese primer año, cuando menos, fueron las de historiografía de México e introducción a la historia, que fue la que tomé con Gloria Villegas precisamente. Ok, bueno, cuál fue su experiencia que la llevó a elegir sus líneas de investigación actualmente? Pues creo que sí, esos primeros años formativos. Después del primer año y pasada la huelga, que fue muy difícil como de asimilar y luego toda la vuelta fue complicada, pero yo tenía ya muchas ganas, mucha necesidad de tomar clases, porque además me había ido bien, ¿no? Esos primeros semestres. Entonces,
aproveché muchísimo mis clases de historiografía general y de México. Creo que me gustaron más siempre mis profesores de historiografía de México, pero la materia de historiografía general siempre me gustó mucho, sobre todo la 3 y la 4. Y es curioso porque son materias pues formativas que a uno se le van olvidando después cuando toma como las otras materias, pero a mí como que no se me olvidaron. Y debo decir que las clases, los contenidos de teoría en varias clases, y en particular yo tomé con Alberto Betancourt un seminario de semiótica. Para mí era increíble que pudiéramos tomar seminarios así, o sea, de temas así. Ahora como profesora lo veo un poco distinto, siento que tenemos una oferta excesivamente diversificada, pero como estudiante lo disfruté muchísimo. Entonces, ese seminario que además Alberto se lo tomaba súper en serio y creo que fuimos un grupo más o menos bueno, también nos lo tomamos en serio, como que trabajamos muy duro. Y pues eso, como por ahí del quinto o sexto semestre, era muy evidente para mí que, pero yo creo que muy influenciada por algunas clases, o sea, por lo que mis profesores me habían dicho en algunas clases, no solo por mis gustos, que los temas de historiografía europea y de teoría de la historia me importaban mucho. Y además, bueno, pues era algo que estaba como en mi curiosidad desde antes. Algo que no he mencionado es que mis amigos de la preparatoria entraron también a la Facultad de Filosofía y Letras, pero a la carrera de Letras. Y todos teníamos como inquietudes. Sí tuve amigos en historia, pero fui a muchas clases de otras carreras. Entonces, donde también había como contenidos filosóficos, no necesariamente en filosofía, pero sí en otras. Entonces, pues me acerqué muy rápido a la filosofía y a la teoría de la historia. Rápido decidí, yo sí hice lo que quise con las optativas, o sea, lo vi rápido, o sea, vi rápido que esa era una posibilidad y tomé muchas materias de teoría como optativas libres y tomé en otros colegios y eso me condicionó para siempre, o sea, condicionó lo que quise hacer en la licenciatura, pero también como la forma en la que me fui desarrollando después. Ok, y hablando de sus amigos, ¿quiénes fueron sus amigos dentro de la carrera que todavía les sigue hablando hasta el día de hoy? Éramos una generación grande, fíjate. A varios les hablo y varios son profesores. Víctor Villavicencio Navarro, por ejemplo, o sea, tenemos grandes anécdotas juntos. Tomamos, él y yo sí fuimos del mismo grupo, además nos conocimos, pues si no el primer día, el segundo día de clase, nos escribíamos notitas en medio de la clase, nos divertimos muchísimo. Él da historia del siglo XIX ahora, historia política del siglo XIX. Rodrigo Moreno Gutiérrez, que es investigador de históricas, también fuimos grandes compañeros, pero después o sea, nos hicimos amigos después, no el primer año. Creo que la única persona con la que tuve más relación, como ese primer año, yo creo que fue Víctor Villavicencio. Somos grandes amigos, nos vemos todavía. Y pues gente con la que me sigo hablando, a quien aprecio además muchísimo, Sergio Ángel, que da introducción, bueno, ha dado introducción a la cultura náhuatl y tiene un seminario y creo que otra optativa de temas similares. Regina Larios, que da pueblos indígenas, también fuimos de la misma generación. No son pocos, los que todavía veo, el gremio es pequeño. Y en todo caso, ¿cuál fue su convivencia en la facultad? O sea, ¿qué hacían? ¿Cuáles eran sus pasatiempos? ¿O se ha visto cambios en la facultad de lo que era cuando usted era estudiante a lo que es ahora? Fíjate que sí, obviamente veo cambios. Sí, ya, aunque no estoy tan mayor, tengo ya 44 años o 43, nunca me acuerdo. Últimamente creo que me quito un año sin querer. Sí, las generaciones son distintas, aunque hay como una especie de ocio fecundo que sigo observando en la población universitaria y que agradezco. Yo vivía aquí, vivía todo el tiempo aquí. Soy hija única. Mis papás y yo vivíamos en un departamentito por ahí por el Bachilleres 4. Digo que soy hija única porque sí es un dato importante, es decir, yo tenía recámara para mí, nada más, no tenía que compartir nada con nadie.
Entonces, digamos que sí podía estudiar en mi casa y hacer esas cosas, pero tampoco era como muy feliz estudiando en mi casa. Y además, como siempre me gustó hacer uso de los privilegios que da este plan de estudios, entonces tomaba las clases donde quisiera y cuando quisiera, pues tenía horarios muy disparados. Entonces esto de volver a la casa a mediodía pues era una locura. Entonces a veces tomaba clases a las 9 de la mañana y a las 7 de la noche, ¿no? Entonces era estar literalmente todo el día en Ciudad Universitaria. Es curioso porque esto de los deportes y eso tengo la impresión de que antes no era, a lo mejor me equivoco, pero yo siento que en mi generación hasta era mal visto eso de hacer deporte. Entonces, pues nos la pasábamos arranados todo el día, literalmente. O sea, yo vivía entre la biblioteca y las islas, o bueno, antes de que, ya no sé ni qué hay aquí afuera de la central, en ese cubito que luego cubrieron de piedras. Ese era como mi lugar de estudio, el espejo. Iba muchísimo a la biblioteca, más a la central que a la Samuel. Me tardé en descubrir la central. Sí estudiaba, aunque no lo crean, bastante, con poca eficiencia, como creo que le sucede ahora. O sea, pasaba demasiadas horas en la biblioteca sin necesariamente leer todo lo que tenía que leer, pero lo disfrutaba mucho, particularmente la central. Si tenía que trabajar me iba a las ratoneras esas del tercer piso, y si la cosa era más tranquila, cuando pusieron mesas en el patio del primer piso fue magnífico, y ahí nos la pasábamos literalmente todo el día. Íbamos a Coyoacán, regresábamos. Creo que extraño eso un poco. Ahora llega una edad en la que uno ya nunca se quiere sentar en el piso, y en esa época estaba todo el tiempo sentado en algún piso o en algún jardín. La cafetería era una porquería. Yo sé que ahora se quejan de la cafetería, pero créanme que antes servía para mucho menos todavía. Bueno, servía para platicar, solo estábamos ahí como para platicar y para tomar algún café medio malo. Todavía se fumaba en todos lados, se fumaba mucho, muchísimo, en todos lados. Y pues nada, esos eran, por ejemplo, creo que desaproveché totalmente la oferta cultural de Ciudad Universitaria, eso sí, aunque nunca las bibliotecas. Eso es algo que más tarde, cuando ya quería, creo que siempre me tomé en serio la carrera, pero cuando ya, digamos, había que recuperar las materias perdidas y echarle un poco más de ganas a los seminarios de último año, las bibliotecas en general se fueron haciendo más necesarias, y entonces descubrí la de filológicas, por ejemplo. Ahí iba con mis amigos de letras, sobre todo de letras hispánicas, y pues la de históricas. En la de históricas hice mi tesis, así prácticamente toda mi tesis. Entonces sí fue medio ñoña en algún punto. Esas eran mis mayores actividades. Y conforme pasó la carrera, ¿hubo algo que la desilusionó o algo que ya no le gustaba? Uy, me disgustaron muchísimas cosas, pero pues no sé si llamarles propiamente de la carrera. O sea, sí, desde luego sí. Insisto, la huelga fue un episodio traumático para mí. Yo no participé en los paros, estuve muy en contra de la forma en la que como que se fue radicalizando el movimiento, y eso me generó muchos conflictos con mis compañeros. La comunicación con los profesores después de la huelga y con los propios compañeros fue muy complicada, y eso fue difícil de asimilar. O sea, eso me marcó los 4 o 5 años, hasta más, seguramente, hasta hoy, de hecho. Y en esa medida, eso fue muy, no sé si decepcionante es la palabra, solo fue difícil de asimilar, porque fue un trago muy amargo que evidenció, que expresó de manera muy franca los problemas de la facultad. Insisto mucho en que no la pasé bien en la preparatoria, porque todas las cosas malas, yo sí vi cosas malas, tuve maestros malos, me enojé con maestros, no me gustaban muchas cosas de la facultad, pero digamos que en mi cabeza la comparación con lo anterior hacía que todo se relativizara mucho, y yo sí estaba muy contenta con la carrera. Entonces, por ejemplo, fui muy consciente a veces de materias en las que tenía un maestro que no me gustaba para nada, pero tenía una buena bibliografía, por ejemplo, un buen programa, veíamos cosas interesantes de todas maneras, aunque el maestro no fuera bueno. Entonces, pues no es que edulcorara yo o pensara yo que todo era color de rosa, pero era sobrellevable, era perfectamente sobrellevable.
Y las actitudes de los profesores, por ejemplo, eso es uno de los grandes cambios que veo respecto a mi generación y las generaciones anteriores. Los profesores hacían cosas que seguramente que no nos gustaban, incluso a veces nos sentíamos agredidos por ellos, pero nunca los confrontábamos. Y no es que no importara, pero era algo que se normalizaba muy rápidamente y que como que se abandonaba muy, muy rápidamente. Entonces, pues eso, no es que fueran cosas buenas, pues darte cuenta de que un profesor falta todo el tiempo, no le importa lo que hace, no lee tus trabajos, pues cómo eso va a ser bueno, ¿no? Pero creo que nunca tuvo un impacto tan fuerte en mi forma de apropiarme de la carrera o de hacerla mía. Es extraño. Y no sé si bueno, por cierto. Tampoco creo que sea del todo bueno como naturalizar esas cosas, ¿no? Pues eso, con los años se fue haciendo pesado. Esas cosas se hicieron pesadas con los años, es decir, los paros, el desinterés de los profesores, la dificultad para desarrollar el trabajo de grado, por ejemplo, los pocos espacios, el abandono de cuando eres pasante, de cuando ya terminaste tus materias y estás como un poco en el limbo y eso. Sí, esas podríamos decir que fueron cosas que pues no sé, no me desencantaron, porque no lograron desencantarme nunca. Yo nunca salí de esa es la prueba de que no me desencantaron. Nunca quise ir a un posgrado fuera. O sea, siempre sentí que la UNAM me había dado una oportunidad de oro, pero no fui omisa a esas cosas. Solo como que las asumí muy rápido como parte de lo que también es la universidad. Ok, y ya por último, ¿qué recomendaciones les daría a los estudiantes de la licenciatura? Ay, pues es difícil hablar ya desde el lugar de estudiante, aunque todavía lo recuerdo, pero como un poco a medio camino entre la estudiante que fui y la profesora que hoy soy, no sé, más que recomendaciones como un deseo de que se apropien de su propia, de la carrera, que sea más suya y menos como, a veces los percibo un poco como atados. No sé si por las expectativas de sus familias o por lo que asumen que la facultad les va a dar, como así de acá, desde donde están los profesores, hacia allá, ¿no? Lo que las clases les van a ofrecer, lo que la facultad les va a dar. Y estamos obligados, esta facultad está obligada a darles muchas cosas y nosotros como profesores también, pero no sé, siento que ese sentimiento como de libertad un poco, de estoy aquí porque quiero, pero porque de veras quiero. O sea, porque sin importar que el profesor sea bueno o malo, es padrísimo cuando son buenos y te enganchas, pero esto es lo que quiero, como descubrir un poco eso, o vivirlo, experimentarlo, hace que CEU sea un lugar que todavía tiene muchísimo que ofrecer, o más bien al que uno tiene mucho que arrancarle, y lo mismo esta facultad. Entonces, más bien mi deseo es eso, que encuentren ese espacio como de libertad y disfrute. Gracias, chicos. Espero que les sirva.